El sol de Madrid ya empezaba a dorar las fachadas antiguas de la calle de Alcalá cuando Isabela Martín, de 24 años, se ajustó el delantal gastado y respiró hondo antes de empujar la puerta de vidrio del pequeño café La Flor de Lavanda. La campanilla tintineó, un sonido que escuchaba 6 días a la semana, siempre a las 7 de la mañana. Ese café era su refugio y su prisión al mismo tiempo. Entre mesas de madera simple y el aroma del café recién tostado, servía a turistas y ejecutivos apresurados que jamás recordaban su nombre. La mayoría la llamaba simplemente Chica. Isabela vivía en Vallecas, un barrio humilde y alejado del centro. Todos los días tomaba 2 metros y un autobús para llegar. El salario apenas alcanzaba para el alquiler del pequeño cuarto que compartía con su amiga Lucía, una estudiante de enfermería. Pero, a pesar de la rutina agotadora, Isabela llevaba consigo una dulzura rara, la de quien todavía cree que la vida puede cambiar con un simple azar. Aquella mañana de viernes, el café estaba especialmente lleno. Un evento empresarial tenía lugar en el hotel vecino, y los clientes con trajes caros comenzaron a ocupar cada mesa. El patrón, don Álvaro, un hombre gruñón y tacaño, repetía: «Rápido, Isabela. Estos señores pagan bien, no los hagas esperar». Ella corría, equilibrando bandejas y sonrisas, tratando de ignorar el leve dolor en la espalda. Fue entonces cuando él entró. Un hombre alto, de presencia imponente, vestido con un traje gris a medida y un reloj de oro que brillaba bajo las luces del salón. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás, y la mirada fría delataban a alguien acostumbrado a ser obedecido. Era Alejandro Vega, dueño de una de las mayores constructoras de España. Tenía solo 34 años, pero una fortuna heredada y multiplicada con frialdad y estrategia. Entró hablando por teléfono, irritado. «No acepto retrasos, Javier. Si el contrato no está firmado para el mediodía, cancelo todo». Colgó y suspiró, mirando alrededor con impaciencia. Isabela se acercó con su bloc de notas y una sonrisa educada. «Buenos días, señor. ¿Desea un café o algo para comer?» Alejandro levantó la vista, sin mirarla realmente. «Un café expreso. Rápido, por favor». El tono seco no la sorprendió. Estaba acostumbrada a eso. Sin embargo, cuando volvió con el café, un pequeño accidente cambió todo. Un cliente distraído chocó con ella, y parte del líquido caliente salpicó sobre la mesa, y algunas gotas alcanzaron la impecable manga del traje de Alejandro. El silencio que siguió fue casi palpable. Él miró la mancha con incredulidad, luego a ella, y su voz salió cortante. «¿Pero qué demonios haces?», exclamó, levantándose de repente. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje?». Isabela, pálida, intentó explicar. «Señor, fue sin querer, el hombre detrás de mí». «Basta», interrumpió, con frialdad. «Incompetente. ¿Contratan a cualquiera aquí?». Don Álvaro corrió hacia ellos, sudando. «Mil disculpas, don Vega. La señorita es nueva, todavía está aprendiendo». Alejandro limpió la manga con una servilleta, respiró hondo, con desprecio visible, dijo: «Espero que aprenda rápido, o pasará el resto de su vida derramando café sobre gente más importante que usted». Las palabras cayeron como cuchillos. Isabela mordió su labio para no llorar. Todo el salón los observaba. El murmullo disminuyó, la vergüenza se extendió como humo. Ella solo bajó la cabeza y recogió la bandeja temblando. Al girarse, vio a don Álvaro sacudir la cabeza en reproche. «Ve a limpiar el mostrador, Isabela. Y agradece que todavía tengas trabajo». En ese instante, algo dentro de ella se rompió. Pero el destino, o su error, todavía estaba lejos de terminar aquella escena. Horas después, cuando terminó su turno, Isabela caminaba por las estrechas calles de Lavapiés, el viento frío cortándole el rostro. Intentaba olvidar las palabras de Alejandro, pero resonaban en su mente. «Pasarás el resto de tu vida derramando café sobre gente más importante que tú». Ella rió amargamente. «Más importante», murmuró. «¿Quién decide eso, al fin y al cabo?». Al llegar a casa, abrió su bolso y notó algo extraño, una tarjeta dorada, entre los tickets de pedido. La sacó. Era una tarjeta corporativa con el nombre Alejandro Vega S.A. en relieve. «No puede ser», dijo, con los ojos abiertos de par en par. Debió dejarla caer al pagar la cuenta. Lucía, curiosa, se acercó. «Vale una fortuna, Isa. Deberías devolverla». «Lo sé, pero», dudó, mirando la tarjeta. «Tal vez el destino quiera que lo vea de nuevo». Y, sin saberlo, ese pequeño pedazo de plástico sería el hilo que uniría sus vidas, y el inicio de un giro que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid amaneció nublado. Isabela se despertó con el peso del día anterior aún en el pecho. Pasó los dedos sobre la tarjeta dorada sobre la mesa. El nombre Alejandro Vega parecía brillar incluso bajo la luz tenue que entraba por la ventana del pequeño apartamento. Lucía la observaba mientras servía el café.
¿La vas a devolver, verdad? Preguntó, sin rodeos. Isabela suspiró. Claro que sí. No quiero problemas. Pero, ¿cómo puede alguien tan rico ser tan cruel? Gente así vive en un mundo diferente, Isa. Nosotros solo nos cruzamos con ellos por accidente. Pero Isabela, aunque herida, no quería ser la chica que huye de sus responsabilidades. Se puso la chaqueta gastada, metió la tarjeta en el bolso y salió. La dirección impresa en el reverso decía, Edificio Vega, Paseo de la Castellana, 480. Un edificio moderno, de vidrio y acero, que parecía tocar el cielo. Cuando llegó, el guardia de la recepción la miró con desconfianza. ¿Puedo ayudarla? Vengo a devolver esto. Mostró la tarjeta. Es del señor Alejandro Vega. El hombre arqueó una ceja. El señor Vega no suele recibir visitas sin cita previa. No quiero molestar, solo devolver la tarjeta. Tras unos minutos de insistencia, el guardia llamó a la secretaria en el piso 25. Poco después, Isabela recibió autorización para subir. El ascensor subió en silencio, y ella se veía reflejada en las paredes espejadas, una chica sencilla, con el cabello recogido a toda prisa, manos nerviosas. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó. Cuando las puertas se abrieron, entró en un amplio pasillo con piso de mármol y obras de arte en las paredes. Al final, una sala acristalada con vista panorámica de la ciudad. Y allí estaba él, el hombre que la había humillado, Alejandro Vega, sentado detrás de un imponente escritorio, hablando por teléfono. Levantó la vista al verla entrar. La sorpresa duró un instante y pronto dio paso a la indiferencia. Sí, dijo, con la misma frialdad de antes. Isabela respiró hondo. Señor, dejó caer esto ayer en el café. Pensé que querría recuperarlo. Colocó la tarjeta sobre la mesa con delicadeza. Alejandro miró la tarjeta, luego a ella. ¿Viniste hasta aquí por esto? Pensé que era importante. Se recostó en la silla, estudiándola con una leve sonrisa irónica. Interesante. No pensé que alguien de tu posición tuviera tiempo para estos gestos. Isabela sintió como se le sonrojaban las mejillas. ¿Alguien de mi posición? Camarera, ¿no? Respondió, sin cambiar el tono. Imagino que tu día es demasiado cansado para venir al Centro Financiero de Madrid. Ella mordió el labio, intentando contener la ira. Sí, soy camarera. Pero también tengo principios. Y pensé que usted, aunque millonario, quizá aún los valorara. Un silencio denso llenó la sala. Alejandro bajó la vista por un instante. Está bien, dijo, más contenido. Gracias por devolverla. Isabela se dio la vuelta para irse, pero él la detuvo con un tono inesperadamente calmado. Espere. Ella se giró, dudando. ¿Cuál es tu nombre? Isabela Martín. Asintió lentamente. Isabela, quisiera disculparme por lo que ocurrió ayer. Yo, estaba irritado. No debí hablar de esa manera. Las palabras la sorprendieron casi tanto como a él. Alejandro rara vez se disculpaba, y mucho menos con alguien fuera de su círculo. Isabela respiró hondo, sin saber si creerle. No necesita disculparse, señor Vega. Ya he oído cosas peores. Salió antes de que él dijera algo más. Pero la expresión de ella, digna, firme, incluso después de la humillación, quedó grabada en su mente durante horas. Esa noche, Alejandro regresó a su solitario ático en Salamanca. Afuera, los coches pasaban como sombras de luz. Abrió una botella de vino, pero el sabor le resultaba amargo. Recordó la mirada de Isabela, cómo sostenía la bandeja con manos temblorosas, y cómo, a pesar de estar herida, tuvo el valor de enfrentarlo. ¿Quién es esta mujer?, pensó. Los días siguientes intentó apartar el recuerdo, pero volvía cada vez que veía un café, una sonrisa, una bandeja de porcelana. Hasta que, un martes, el destino decidió intervenir de nuevo. Alejandro asistía a un evento benéfico en Toledo, organizado por un banco asociado. El lugar era una casa antigua restaurada. Irónicamente, el servicio de catering venía de una cadena de cafés local. Al entrar al salón principal, vistiendo el traje azul y con la misma confianza, se detuvo de repente. Allí estaba ella, Isabela, con uniforme negro y el cabello recogido en un moño sencillo, sirviendo copas de vino entre los invitados. El mundo pareció reducirse a su alrededor. Ella también lo vio, y su sonrisa educada desapareció por un instante. Se acercó, dudando. Isabela. Ella mantuvo la postura profesional. Buenas noches, señor Vega. No esperaba verte aquí. Ni yo a usted. Respondió, sin ironía, pero con un tono que dejaba claro que no había olvidado lo que él había hecho. Quiso decir algo más, pero un grupo de empresarios lo llamó y ella se alejó. Durante el evento, sin embargo, sus miradas se cruzaron varias veces. Era como si el pasado los atrajera hacia un punto común e invisible. Más tarde, cuando el evento terminó,
Alejandro caminó hacia el estacionamiento y vio a Isabela salir por un lateral, con una caja de botellas vacías en los brazos. La lluvia comenzaba a caer fina y fría. Sin pensarlo, se quitó el saco y se acercó. «Te vas a mojar. Déjame ayudarte». «No hace falta», respondió apresurada. «Isabela, espera». Su voz sonó diferente, sin arrogancia. «Me gustaría compensar lo que pasó aquel día». Ella rió, cansada. «¿Cree que una cena cara puede borrar una humillación?» Él dudó. «No, pero tal vez pueda ser un comienzo para redimirme». Ella lo miró a los ojos, y, por primera vez, vio sinceridad. Pero el orgullo aún era fuerte. «No necesito su lástima, señor Vega. Buenas noches». Y salió bajo la lluvia, el uniforme empapado, pero el corazón firme. Alejandro la siguió con la mirada hasta que desapareció en la esquina. Sintió algo que no sabía nombrar, culpa, admiración, o quizá el inicio de algo mucho más peligroso. El destino, sin embargo, no había terminado con ellos. Y pronto, un error mucho mayor los obligaría a reencontrarse, no como patrón y camarera, sino como dos corazones intentando entenderse en un mundo que no perdona diferencias. Los días siguientes a aquel evento en Toledo parecían una marea confusa en la mente de Isabela Martín. Intentaba seguir con su rutina en el café, pero algo en ella había cambiado. El reencuentro con Alejandro Vega, aquel hombre que la había hecho sentirse tan pequeña, al mismo tiempo, tan viva, reabría heridas que creía ya cicatrizadas. Lucía notó la mirada distante de su amiga mientras ambas cenaban pasta barata en la pequeña cocina del apartamento. «Todavía estás pensando en ese hombre, ¿verdad?» Isabela fingió una sonrisa. «Claro que no. Solo estoy cansada». «Mentira». Lucía apoyó el mentón en las manos. «Te conozco desde hace años. Tienes esa cara de quien quiere odiar a alguien, pero no puede». Isabela suspiró. «Es arrogante, Lucía. Frío. Vive en un mundo donde solo somos polvo. Y aún así, está en tu cabeza». Isabela no respondió. Solo empujó el plato y miró por la ventana, donde las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos. «¿Por qué me pidió disculpas?», pensó. «¿Qué quiere de mí ahora?». Mientras tanto, en la oficina de vidrio y acero de Vega S.A., Alejandro enfrentaba otro tipo de tormenta. Las reuniones le aburrían, los informes le parecían sin sentido. Su asistente, Javier, notó su desinterés. «¿Todo bien, jefe?», preguntó, entregándole un contrato para firmar. «Todo bien», respondió seco, incapaz de concentrarse. Esa noche, Alejandro condujo solo hasta un restaurante discreto en Salamanca. Necesitaba pensar, y allí el silencio lo ayudaba. Pidió un vino y observó el movimiento de la calle por la ventana. Fue entonces cuando escuchó, a lo lejos, una música suave. Una cantante callejera, con guitarra y voz dulce, interpretaba «Bésame mucho». Por un instante, el sonido atravesó el vidrio y alcanzó su corazón. «¿Por qué pienso tanto en ella?», se preguntó, mientras la imagen de Isabela aparecía en su memoria, con el uniforme negro, los ojos tristes y el valor de enfrentarlo. Al día siguiente, sin planearlo, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. Llamó al departamento de eventos de la empresa. «Quiero contratar un equipo de servicio para la cena de inversores mañana», dijo. «Quiero que sea la misma empresa que atendió en Toledo». Al otro lado de la ciudad, Isabela recibió la noticia de su gerente. «Martín, mañana servirás en una cena importante, en Vega S.A. El cliente pidió específicamente a tu equipo». Su corazón se heló. «¿Vega S.A.? Sí». «¿Por qué?», preguntó la gerente, sin levantar la vista. Isabela disimuló. «Nada, solo curiosidad». Esa noche no pudo dormir. Parte de ella quería negarse, la otra necesitaba ir, por orgullo, quizá, o por el silencioso deseo de enfrentar al hombre que había desordenado su corazón y su paz. La cena fue en una terraza elegante, con vista a la Gran Vía. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables, y los candelabros iluminaban el ambiente con un brillo cálido. Isabela llegó temprano, con uniforme nuevo, intentando pasar desapercibida. Pero no tardó en que él la notara. Alejandro conversaba con inversores extranjeros, riendo, con ese aire confiado de siempre. Hasta que sus ojos la encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Cuando ella pasó cerca, sirviendo vino, él se inclinó ligeramente. «Señora Martín, qué coincidencia. Demasiadas coincidencias últimamente, ¿no cree?», respondió sin mirarlo directamente. Tal vez el destino tenga gusto por la ironía. Ella tragó saliva y se alejó, pero sintió su mirada seguirla. Durante la cena, él buscaba cualquier excusa para acercarse. Pedía más vino, más servilletas, más atención, cualquier cosa que le permitiera hablar con ella. Cuando el evento terminó, los invitados se retiraron. Isabela recogía copas, concentrada en no pensar. Él se acercó otra vez,
ahora sin la máscara pública. ¿Por qué insistes en tratarme como si fuera un monstruo? Preguntó, en voz baja. Porque usted me hizo sentir como si no fuera nada. Respondió ella sin titubear. Y ahora actúa como si quisiera comprarme con gestos amables. Alejandro guardó silencio, absorbiendo la dura verdad. No quiero comprar nada. Solo quiero entender por qué me importas tanto. Ella lo miró, y por un instante, el aire pareció faltar. Había algo en sus ojos, vulnerabilidad, quizá. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Sí, dijo, contestando. Al otro lado, la voz de Javier sonaba urgente. Señor, necesitamos hablar. Hubo un error grave en las cuentas del proyecto de Toledo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tipo de error? Un número se cambió en el contrato, y ahora parece que la transferencia se hizo a la cuenta incorrecta. Se quedó helado. ¿Cuánto? 2 millones de euros. Su sangre se congeló. Isabela, que aún estaba cerca, notó el cambio en su expresión y preguntó. ¿Pasó algo? Él respiró hondo. Parece que un error estúpido puede costar caro. En los días siguientes, la noticia se difundió, un error de digitación desvió una transferencia millonaria a una cuenta desconocida. Alejandro se sumergió en reuniones, abogados y hojas de cálculo. La prensa comenzó a olfatear el escándalo. Y, en medio del caos, surgió una coincidencia imposible. La cuenta a la que había ido el dinero estaba registrada a nombre de Isabela Martín. Cuando el abogado le entregó el informe, Alejandro quedó paralizado. Esto no tiene sentido, murmuró. Es una camarera. Pero los números estaban allí. El depósito se había realizado, y el sistema mostraba su nombre con claridad. El destino, una vez más, jugaba con ambos, y ahora, la mujer sencilla y el hombre arrogante estaban atrapados en algo mucho más grande que orgullo o amor. La mañana siguiente comenzó fría y gris en Madrid, con nubes bajas sobre la Gran Vía. Isabela Martín se despertó con una sensación extraña, como si el aire pesado trajera presagios. Aún intentaba procesar lo sucedido, un depósito inesperado de 2 millones de euros en su cuenta. 2 millones. Toda su vida no se acercaba ni remotamente a esa cifra. El teléfono sonó, y la voz del abogado de Alejandro sonó firme, aunque con cierta vacilación. Señorita Martín, es necesario que hablemos sobre la transferencia errónea de ayer. No hay riesgo legal inmediato, pero necesitamos aclarar todo. Isabela agarró el teléfono con manos temblorosas. Claro, podemos fijar un horario. Su voz sonaba tranquila, pero por dentro su corazón latía acelerado. Al otro lado, Alejandro Vega se despertó con la misma sensación de vértigo. El error había sido humano, pero la presencia de Isabela en su vida ahora parecía inevitable. Cada detalle sobre ella, la mirada firme, la sonrisa discreta, la dignidad silenciosa, lo perseguía. La coincidencia parecía más que un simple azar, era casi como si el destino los empujara juntos, obligándolos a un encuentro inevitable. Isabela llegó al edificio de Vega S.A. antes de lo previsto. La recepción brillaba bajo la luz artificial y sintió como su corazón se aceleraba al subir en el ascensor. Cada piso que pasaba aumentaba la tensión y la expectativa. Al llegar al piso 25, el guardia solo asintió. Ya sabía, Alejandro estaba esperándola. En la amplia sala de vidrio, Alejandro estaba de pie, mirando por la ventana panorámica. El reloj de oro brillaba en su muñeca mientras se giraba lentamente al abrirse la puerta. Señorita Martín, dijo, con una formalidad que no ocultaba la curiosidad. Gracias por venir tan rápido. Necesitaba entender lo que pasó, respondió Isabela, intentando mantener la postura firme. Y yo también, dijo él, acercándose al escritorio. Pero antes de hablar de números, quiero que sepa algo. No es solo un error técnico. Verte, cara a cara, me hizo darme cuenta de que subestimé muchas cosas. Ella arqueó una ceja. ¿Subestimó qué, exactamente? A usted. Respondió, simple y directo. Su valor, su dignidad, su manera de enfrentarse al mundo incluso cuando lo humilla. El corazón de Isabela se aceleró. Quería odiarlo, mantener la distancia, pero no podía. ¿Y qué cambia eso? Preguntó, con la voz temblorosa. Quizá todo. Alejandro respiró hondo. El error en la transferencia nos puso en una situación inevitable. Debemos enfrentarlo juntos. Ella tragó saliva. La tensión entre ellos ahora tenía una nueva capa. No era solo orgullo o humillación, había responsabilidad, destino y algo silencioso e inexplicable entre los dos. Durante la reunión, el abogado explicó el error detalladamente. El sistema cambió un número en la cuenta de destino, dijo, señalando la pantalla. La transferencia se completó y la señora Martín es ahora la titular de 2 millones de euros temporalmente. ¿Temporalmente? Preguntó Isabela. Sí. Tan pronto como corrijamos el error, los fondos serán revertidos.
Isabela asintió, intentando procesar la magnitud de la situación. Pero por dentro, algo comenzó a moverse: miedo, curiosidad, pero también emoción. La vida sencilla que conocía ahora parecía a punto de transformarse. Alejandro notó cada reacción de ella. Cada gesto contenido, cada vacilación, como si estuviera a punto de estallar en preguntas, miedos o sueños que él nunca había imaginado. Sabía que la oportunidad estaba allí, no solo para resolver un problema, sino para, quizá, reconstruir algo que había comenzado mal. Antes de dejarla ir, dijo suavemente: si quieres apostar por ti misma, si te permites que esto sea más que un error, quizá podamos descubrirlo juntos. Isabela lo miró, sorprendida. Era la primera vez que él la invitaba, de verdad, a participar como socia, no solo como víctima de las circunstancias. Y entonces, por un instante, la tensión se transformó en expectativa. Los días que siguieron al encuentro en Vega S.A. transformaron la rutina de Isabela Martín en algo que nunca había imaginado. El error en la transferencia, aunque temporal, había traído oportunidades y riesgos que no podía ignorar. Cada paso en el centro financiero de Madrid parecía ahora una danza delicada entre miedo y audacia. En el café La Flor de Lavanda, sus compañeros notaron el cambio. «Isabela, estás diferente», dijo Lucía mientras removía el café de su amiga. «¿Diferente cómo?», preguntó Isabela, tratando de disimular. «Más segura, más viva». Ella sonrió discretamente. Por dentro, sabía que era verdad. Por primera vez, no se sentía solo una camarera pasando desapercibida. Sentía que podía enfrentarse al mundo, aunque el mundo tuviera el rostro arrogante de Alejandro Vega. Mientras tanto, Alejandro sentía el impacto del error financiero de manera inesperada. No era solo el estrés de recuperar los 2 millones de euros, era la presencia de Isabela en su vida, que comenzaba a perturbar su rutina calculada. Cada pensamiento sobre ella venía acompañado de un conflicto interno: orgullo versus curiosidad, arrogancia versus fascinación. Comenzó a observar la vida de ella a distancia, discretamente, en encuentros casuales, noticias del café, incluso pequeños comentarios de empleados que hablaban sobre la joven camarera que había enfrentado al dueño de una de las mayores constructoras de España sin apartar la mirada. Algo en él cambiaba lentamente. La rigidez que el dinero y el poder habían construido comenzaba a ceder ante algo humano, real e imposible de controlar. En el café, Isabela recibió una visita inesperada. Una clienta habitual, Sofía, dueña de una pequeña cadena de tiendas de ropa femenina, conocedora de Madrid y siempre atenta a jóvenes talentosas, se acercó. «He oído que enfrentaste un error que podría haberte derribado», dijo Sofía, sonriendo. «Y aún así, sigues firme. Eso es raro». «Yo intento hacer lo que puedo», respondió Isabela, sorprendida por la atención. «Bien, estoy buscando a alguien para gestionar pequeñas entregas y atención personalizada en mi tienda. Si te interesa, podría ser una oportunidad». Isabela sintió un choque de emociones: miedo, excitación y la extraña sensación de que la vida finalmente comenzaba a ofrecerle algo más allá de la rutina. «Me encantaría», dijo sin dudar. «Genial. Mañana empezamos con un entrenamiento rápido». Mientras tanto, Alejandro se veía obligado a enfrentar el lado humano del error. Necesitaba información precisa, pero no podía dejar de notar la capacidad de Isabela de mantener la dignidad ante lo inesperado. No había llorado, no se había desesperado, solo respiraba hondo y enfrentaba la situación. Algo en su valentía silenciosa lo desarmaba. En la oficina, confidenció a Javier, su asistente. «No es solo un error contable. Es la forma en que ella lo maneja. Algo en ella me incomoda». «Señor, ¿no es peligroso mezclar sentimientos con negocios?», preguntó Javier. «Lo sé, pero no puedo evitarlo». Alejandro respiró hondo, tratando de alejar pensamientos incompatibles con el hombre frío y calculador que creía ser. Al día siguiente, Isabela comenzó a trabajar en la tienda de Sofía. Era una experiencia completamente nueva: atender clientes, organizar productos, recibir pagos, sobre todo, sentir que cada decisión que tomaba tenía un impacto real. Por primera vez, no era solo la camarera que derramaba café, era alguien con autonomía, visibilidad y responsabilidad. Cada pequeña victoria aumentaba su confianza. Mientras tanto, Alejandro monitoreaba discretamente la situación. Observaba los informes de entregas, los elogios que recibía la joven y sentía, extrañamente, un orgullo silencioso que no podía admitir. Y entonces, una llamada inesperada los acercó una vez más. «Señor Vega, la señora Martín acaba de llamar para informar que hubo un problema con una entrega en Toledo», dijo Javier. Alejandro sonrió, casi imperceptiblemente. «Perfecto. Parece que el destino insiste en mantenernos cerca». Durante el fin de semana, Isabela caminaba por las estrechas calles de Lavapiés, reflexionando sobre la semana. Cada paso que daba, cada pequeño logro,
traía consigo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabía que su mundo estaba cambiando, y Alejandro, aunque sin darse cuenta, formaba parte de ese cambio. Un detalle simple la hizo reír sola, la coincidencia de que todos los eventos que la ponían en una posición destacada tenían alguna relación con él. Como si el destino quisiera empujarnos juntos, sin importar cuánto intente resistirme, pensó. Alejandro, al otro lado de la ciudad, sentía lo mismo, no podía dejar de pensar en ella, no podía dejar de seguir cada movimiento, cada pequeña victoria de Isabela. El hombre poderoso y calculador comenzaba a aprender una lección que ni todo el dinero podía enseñar. Los sentimientos no se compran, no se controlan y, a menudo, surgen en los momentos más inesperados. Las semanas que siguieron al encuentro en Vega S.A. marcaron un cambio profundo en la vida de Isabela Martín. Trabajar en la tienda de Sofía abrió horizontes que jamás había imaginado. Cada cliente atendido, cada decisión de organización o venta, era una pequeña victoria que la hacía sentirse más fuerte y capaz. Isabela descubrió un lado suyo que siempre había estado dormido, determinación y coraje. Dejó de verse solo como la camarera que sufrió un error del destino y empezó a verse como alguien con potencial para transformar su propia vida. Cada desafío lo enfrentaba con confianza, y cada elogio que recibía reforzaba la sensación de que finalmente podía controlar su destino. Mientras tanto, Alejandro observaba, a distancia, la evolución de ella. Aún conservaba la arrogancia natural de millonario, pero algo en Isabela movía su sentido de control. Cada gesto suyo, cada mirada decidida, lo desconcertaba. Comenzó a percibir que no era solo atracción física, era la admiración silenciosa por una mujer capaz de levantarse sola, sin depender del dinero ni del estatus para ser fuerte. En un almuerzo casual en Vega S.A., se encontraron nuevamente. Alejandro no solo intentaba resolver cuestiones sobre el error de la transferencia, había algo más profundo en el aire. «Veo que la señorita Martín se está desempeñando muy bien en su nueva función», dijo, con una sonrisa genuina, sin la arrogancia habitual. «Gracias, señor Vega», respondió ella, firme. «Ha sido un aprendizaje importante». Él notó la diferencia en la postura, en la confianza. Isabela ya no era la joven humillada en su café, era una mujer que conocía su valor. Alejandro sintió una mezcla de admiración y algo que jamás admitiría, vulnerabilidad. El destino continuaba acercándolos. Un día, mientras entregaba productos en su empresa, Isabela se vio atrapada en una conversación más larga de lo esperado. Alejandro, sin pensar, abrió espacio para que ella hablara de sus desafíos y aprendizajes. «Parece que estás creciendo rápido», dijo, observándola atentamente. «¿Y usted, ha aprendido algo conmigo?», preguntó ella, con una leve sonrisa, desafiándolo. «Quizá estoy aprendiendo a mirar el mundo de otra manera». Por un instante, el silencio se instaló. Sus palabras tenían sinceridad, y Isabela percibió que la arrogancia había dado paso a la curiosidad y la vulnerabilidad. Ella también comenzaba a sentir algo diferente, el corazón acelerado, la sensación de que podía confiar en ese hombre, aunque su orgullo aún fuera enorme. En los días siguientes, pequeñas interacciones fueron transformando la relación. Cada gesto, cada mirada, estaba cargado de significado. Alejandro empezó a invitarla a cafés informales en la empresa, no como millonario hacia una subordinada, sino como alguien interesado en conocerla. Isabela aceptó, inicialmente cautelosa, pero poco a poco se permitió reír y conversar con él de manera más relajada. En uno de esos encuentros, él comentó: «Sabes, nunca pensé que un error pudiera convertirse en algo positivo». «A veces, los errores son solo oportunidades disfrazadas», respondió ella, con una sonrisa sutil. Era la primera vez que Alejandro sentía que ella veía el mundo de manera similar a la suya, a pesar de las diferencias. Comenzó a percibir que, más que dinero, estatus u orgullo, había algo esencial en Isabela que lo atraía profundamente: su autenticidad, valentía y capacidad de mirar más allá de las apariencias. El trabajo en la tienda de Sofía seguía dando frutos. Isabela ganó confianza para proponer nuevas estrategias de atención, y la empresaria no dudó en elogiarla. Cada victoria era pequeña, pero significativa. Empezó a sentirse dueña de su propia vida, con decisiones que no dependían de nadie. Y, aunque Alejandro estaba presente en sus pensamientos, ya no era solo un símbolo de humillación, comenzaba a ser un aliado inesperado en la construcción de su propia fuerza. Mientras tanto, Alejandro reflexionaba sobre su propia transformación. Nunca imaginó que una mujer de origen humilde pudiera mover tan profundamente sus emociones. El orgullo y el control, que siempre habían sido su armadura, comenzaban a ceder. Empezó a percibir que los sentimientos genuinos, el coraje y la dignidad tenían un valor que ningún dinero podía comprar. Y entonces, en una tarde lluviosa en Madrid, mientras caminaban juntos tras una entrega, algo cambió con mayor intensidad.
La conversación fluía de manera natural, y ambos reían de situaciones cotidianas, olvidando el reciente pasado de humillación y errores financieros. Por primera vez, el mundo parecía lo suficientemente pequeño para que pudieran encontrarse en el mismo espacio emocional, sin barreras, sin máscaras. Alejandro se detuvo y la miró a los ojos, la lluvia mojando levemente su cabello. Isabela, nunca pensé que diría esto, pero has cambiado mi manera de ver las cosas. Mi mundo, mi forma de tratar con la gente, incluso conmigo mismo. Y usted ha cambiado mi manera de ver el destino, respondió ella con sinceridad. En ese instante, la transformación no era solo individual. Era un vínculo silencioso que se formaba, basado en respeto, admiración y el inicio de algo mucho más profundo que ambos aún no podían nombrar. El destino, que parecía juguetón y cruel, ahora les ofrecía una nueva oportunidad, no de orgullo ni venganza, sino de crecimiento conjunto, donde diferencias sociales y personales podían transformarse en algo poderoso e inesperado, un amor que nacía de la superación y del coraje de ambos. El sol de otoño despuntaba sobre Madrid, proyectando largas sombras por las calles del centro, cuando Isabela Martín entró en la oficina de Alejandro Vega. Había un aire tenso y cargado de expectativa, algo estaba a punto de suceder, y ambos lo sabían. Los últimos meses habían sido un torbellino, humillación, error del destino, encuentros inesperados, crecimiento personal y transformaciones profundas. Pero ahora, frente a frente, cada palabra, cada gesto tenía peso. Alejandro estaba de pie, mirando por la ventana panorámica, con las manos entrelazadas. Al escuchar la puerta abrirse, se giró lentamente. Su mirada era intensa, casi suplicante, pero todavía cargaba ese mixto de orgullo y vulnerabilidad. Isabela, comenzó, con voz baja, casi rompiendo la compostura. No puedo seguir fingiendo que nada ha cambiado entre nosotros. Ella respiró hondo, conteniendo su propio corazón. Yo tampoco, Alejandro. Pero eso no significa que confíe completamente en usted todavía. Él dio un paso hacia adelante, acercándose con cuidado. Lo sé. Y no espero que confíes de inmediato. Pero necesito que sepas, todo lo que sentí desde el día en que te humillé no fue solo orgullo herido o arrogancia. Fue algo que no sé nombrar exactamente, pero es real. Isabela lo miró, intentando descifrar las intenciones detrás de su mirada. Cada palabra, cada gesto, revelaba sinceridad y emoción genuina, pero el miedo a lastimarse aún estaba presente. Alejandro, he crecido mucho desde ese día. Aprendí a confiar en mí misma, a no depender de nadie, y aún así, usted entró en mi vida y lo cambió todo. Respiró hondo. No sé si estoy lista para entregarme, pero tampoco puedo ignorar lo que siento. El silencio se instaló durante unos segundos, denso y cargado. La tensión entre ellos era casi palpable. Alejandro dio un paso aún más cerca. Entonces, ¿lo descubrimos juntos? Sin prisa, sin expectativas irreales. Solo, nosotros dos, aprendiendo a confiar y a entender lo que sentimos. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. Por primera vez, comprendió que la conexión que sentía con él no era solo atracción o curiosidad. Era algo más profundo. Algo que surgía de la admiración, del respeto mutuo y de la historia que habían construido juntos, entre errores, desafíos y pequeñas victorias. Finalmente sonrió, ligera y sincera. Acepto intentarlo. Pero aviso, no será fácil. Él sonrió de vuelta, casi aliviado, y extendió la mano. No espero que sea fácil. Pero prometo que valdrá la pena. En ese instante, la tensión se disolvió, dando lugar a una sensación de libertad y pertenencia. El orgullo, la humillación y el miedo todavía estaban presentes, pero habían sido reemplazados por algo mayor, confianza, conexión y la posibilidad de un amor verdadero. Los días siguientes trajeron desafíos aún mayores, pero ahora compartidos. Isabela y Alejandro enfrentaron rumores sobre la transferencia, la curiosidad ajena y el propio miedo a lastimarse. Pero cada dificultad fortalecía la relación, consolidando no solo el amor, sino la admiración mutua y la alianza entre dos personas de mundos distintos. En una cena privada en la terraza de la oficina, con la ciudad iluminada a sus pies, Alejandro tomó la mano de ella. ¿Recuerdas ese primer día, cuando todo parecía perdido? Preguntó con una sonrisa. ¿Quién diría que un error podría traernos hasta aquí? Parece destino, respondió ella, riendo suavemente. O suerte, tal vez. Él se inclinó, acercándose lentamente. Quizás sea ambos. Pero lo importante es que estamos aquí, juntos, finalmente. Y en ese beso suave, cargado de emociones reprimidas, dolor superado y esperanza, algo dentro de ambos se transformó. No era solo atracción, era reconocimiento, complicidad y la promesa de que podrían enfrentar cualquier desafío juntos. Mientras la noche envolvía Madrid en un manto de luz y sombra, Isabela y Alejandro comprendieron que ya no necesitaban luchar solos. La vida,
con todos sus errores y casualidades, los había unido, y ahora, finalmente, podían abrazar el amor que crecía entre ellos, sólido y verdadero. La mañana siguiente al beso en la terraza trajo Madrid bajo un cielo limpio y brillante. Para Isabela Martín, la sensación de ligereza era inédita. La tensión de los últimos meses parecía disolverse con cada paso que daba por el centro de la ciudad, ahora confiada, con el orgullo intacto y la certeza de su propio valor. El error de la transferencia había sido corregido. 2 millones de euros volvieron a la cuenta de Vega S.A., pero Isabela no se sintió disminuida ni derrotada. Al contrario, sabía que la confianza y el coraje que había demostrado eran más valiosos que cualquier fortuna pasajera. Alejandro, por su parte, había aprendido lecciones que ningún curso de negocios podría enseñar. La arrogancia y el orgullo que marcaron su vida dieron paso a una nueva perspectiva, reconocer la fuerza de alguien que enfrentó sus propias dificultades y aún mantuvo la dignidad. Observaba a Isabela trabajando, ayudando a clientes y coordinando entregas, y sentía orgullo genuino, no de lo que el dinero podía comprar, sino de lo que su carácter había construido por sí misma. En un almuerzo casual en la sede de la empresa, se acercó. «Realmente sorprendes a todos, Isabela. La manera en que manejaste todo esto es admirable». «Gracias, Alejandro». «Pero no lo hice sola», respondió ella, con una sonrisa ligera, mirando alrededor y viendo a los colaboradores respetarla. El respeto de colegas, clientes e incluso de Alejandro era una victoria silenciosa, pero poderosa. La joven que había sido humillada en el café ahora se encontraba en el centro de atención por méritos propios, y no por suerte o casualidad. Mientras tanto, la relación entre ellos se solidificaba. No había prisa ni dramatismo exagerado, había comprensión, paciencia y respeto mutuo. Isabela sabía que Alejandro aún luchaba contra sus propios traumas emocionales y patrones de arrogancia, pero sentía que cada día juntos era una oportunidad para construir algo nuevo y saludable. En una cena íntima, Alejandro confidenció: «Sabes, Isabela, pasé la vida controlando todo a mi alrededor. Nunca dejé que nadie se acercara. Pero tú cambiaste eso». Ella tomó su mano con firmeza, mirándolo a los ojos. «Y tú me enseñaste que no todos los hombres ricos son iguales, Alejandro. Algunos pueden aprender, crecer e incluso amar de verdad». El silencio cómodo que siguió no necesitaba palabras. Era un momento de reconocimiento. El dolor pasado había sido superado, la justicia, moral y emocional, estaba hecha, y ahora había espacio para la felicidad genuina. Poco a poco, las pequeñas victorias de Isabela se transformaron en oportunidades mayores. Con la ayuda de Sofía, comenzó a coordinar una nueva sucursal de la tienda en otro barrio, demostrando talento, organización y liderazgo. Alejandro, siempre presente pero respetando su autonomía, observaba su evolución con orgullo silencioso. No necesitaban intervenciones dramáticas, su vida ya se había vuelto extraordinaria solo por el respeto, el cariño y la confianza que se tenían mutuamente. Y, sobre todo, el amor florecía de manera natural. Pequeños gestos, miradas cómplices y momentos compartidos, un café, una entrega, un paseo por el parque, fortalecían el vínculo más que cualquier riqueza material. Una tarde soleada, mientras caminaban juntos por el barrio de Lavapiés, Alejandro tomó la mano de Isabela y dijo: «¿Recuerdas el día en que todo comenzó, cuando te humillé en aquel café?» Ella rió, mirándolo con ternura y ligereza. «¿Cómo olvidarlo? Fue horrible. Pero también fue el inicio de todo lo que tenemos hoy». «Sí», dijo él, sonriendo. «Y ahora, finalmente podemos vivir algo sin miedo ni barreras». Ella asintió, sintiendo el corazón cálido. Por primera vez, sintió que podía confiar completamente en él. No era solo amor, era complicidad, respeto y admiración. Habían pasado 2 años desde aquel error del destino que cambió por completo la vida de Isabela Martín y Alejandro Vega. La joven que un día sirvió café en la Gran Vía ahora era una empresaria respetada, al frente de su propia sucursal de la red de tiendas de Sofía en Madrid. Había aprendido a equilibrar autonomía, responsabilidad y empatía, conquistando clientes y colegas por su profesionalismo y por la calidez con la que trataba a todos a su alrededor. Isabela caminaba por el barrio de Salamanca, ajustando el abrigo elegante, pero manteniendo la postura firme y sencilla que siempre la caracterizó. Sus ojos brillaban con confianza, fruto de las luchas superadas y de los logros alcanzados. Cada paso le recordaba que nada había sido fácil, pero que todo esfuerzo había valido la pena. Alejandro también había cambiado. El hombre que antes se enorgullecía solo de cifras y poder ahora encontraba alegría en los momentos simples, una conversación sincera, una risa compartida, una mirada cómplice. Su empresa seguía prosperando, pero había aprendido que la vida tenía algo más valioso que los beneficios y los contratos, las personas que importan. Y Isabela era, sin duda, la persona más importante en su vida. La pareja vivía junta en un amplio apartamento en Madrid,
pero el espacio no se reducía a lujo. Estaba lleno de recuerdos de las batallas que enfrentaron juntos, fotos de momentos simples y objetos que recordaban logros compartidos. Cada rincón del apartamento contaba la historia de la superación, del aprendizaje y del amor que creció entre diferencias sociales y desafíos inesperados. Un sábado soleado, Isabela y Alejandro organizaron un evento benéfico para jóvenes emprendedores en Madrid. Isabela coordinaba la logística con eficiencia impresionante, mientras Alejandro recibía inversores y socios, observándola con admiración silenciosa. Durante el evento, un joven emprendedor se acercó a Isabela. «Señora Martín, no puedo dejar de agradecerle por esta oportunidad. Sus consejos fueron esenciales para el éxito de mi proyecto». Ella sonrió, recordando cuando comenzó sin recursos, sin visibilidad, solo con coraje y determinación. «Gracias a ti», respondió. «Recuerda que no hay atajos. Pero si crees en ti mismo, todo es posible». Alejandro, observando la interacción, sintió orgullo no solo por la capacidad de Isabela, sino por el impacto que ella causaba en la vida de las personas a su alrededor. Se acercó y tomó su mano. «Cada vez que te veo así, estoy seguro de que aquel error del destino fue lo mejor que nos pasó». Isabela lo miró a los ojos y sonrió, segura y serena. «El destino puede equivocarse, Alejandro. Pero nosotros supimos transformar cada error en una oportunidad». El tiempo había enseñado muchas lecciones. Isabela aprendió a confiar en sí misma y en sus sentimientos. Alejandro aprendió a lidiar con la vulnerabilidad, el orgullo y el amor. Juntos, construyeron un espacio seguro, de respeto y de colaboración, donde el éxito no era solo material, sino también emocional y ético. Ese mismo día, al finalizar el evento, caminaron por la terraza de la sede, observando la ciudad iluminada por el atardecer. Las luces de Madrid se reflejaban en los ojos de ambos, como un recordatorio silencioso del camino que habían recorrido. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo comenzó todo?, preguntó Alejandro, apoyándose ligeramente en su hombro. «Claro», respondió Isabela, sonriendo. «Un café, un error y mucho coraje». La risa que compartían no era solo alegría pasajera, sino el reflejo de una historia llena de altibajos, humillaciones superadas, errores transformados en oportunidades y amor genuino. Años después, Isabela y Alejandro aún recordaban cada paso del camino: el café en Toledo, el error millonario, los encuentros inesperados, el crecimiento y la transformación. Cada desafío había fortalecido su relación, haciéndola única y sólida. Aprendieron que el amor verdadero no es solo pasión, sino respeto, paciencia, comprensión y admiración por lo que el otro es, sin intentar moldear ni controlar. Viajaban juntos, conocían nuevas culturas, pero siempre regresaban a Madrid, el lugar donde todo comenzó. La ciudad, con sus calles históricas, cafés acogedores y la Gran Vía iluminada, les recordaba la travesía que habían vivido. Cada esquina contaba una historia de coraje y superación, y cada paso era un recordatorio de que el destino puede equivocarse, pero las personas correctas pueden transformar los errores en oportunidades. La noche caía sobre Madrid, y la ciudad parecía respirar junto a Isabela Martín y Alejandro Vega. Tras años de desafíos, humillaciones, errores del destino y superaciones, ambos finalmente encontraban tranquilidad y felicidad en una vida compartida, construida con respeto, amor y complicidad. Isabela caminaba junto a Alejandro por la terraza del edificio donde comenzó el evento benéfico. Las luces de la Gran Vía brillaban abajo, reflejando la trayectoria que ambos habían recorrido, del miedo al valor, de la humillación a la superación, de la duda al amor verdadero. ¿Recuerdas el primer día?, preguntó Alejandro, sosteniendo su mano con firmeza. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió Isabela, sonriendo. «Fue el día que lo cambió todo, aunque no me diera cuenta en ese momento». Se detuvieron un instante, contemplando la ciudad abajo, sintiendo que cada desafío enfrentado había valido la pena. El viaje de aprendizaje personal, crecimiento emocional y descubrimientos compartidos había transformado por completo sus vidas. No eran solo un millonario y una esmesera, eran socios, confidentes, cómplices y, sobre todo, amantes que habían aprendido a confiar, perdonar y creer en el futuro. La historia de Isabela y Alejandro era ahora un ejemplo de que los errores pueden convertirse en oportunidades, que la humillación puede transformarse en superación y que el amor verdadero surge cuando se tiene el valor de enfrentar lo inesperado. Sus vidas eran la prueba viva de que el destino, el coraje y las decisiones pueden crear milagros en lo cotidiano, incluso en los lugares más inesperados. Mientras caminaban juntos por la terraza, Isabela lo miró y dijo: «Sabes, Alejandro, nunca imaginé que la vida pudiera ser así. Crecí, aprendí a confiar, a valorarme, y aún así, te encontré a ti. Y yo aprendí que no todo el dinero compra lo que realmente importa», respondió él, sonriendo con ternura. «Valor, coraje, amor, son cosas que tú me enseñaste a apreciar de verdad.
Rieron juntos, con ligereza, como si todas las tensiones del pasado se hubieran disuelto en ese momento. Cada sonrisa, cada gesto, consolidaba el amor que había florecido entre ellos, fruto de paciencia, respeto y aprendizaje mutuo. Al final, Isabela y Alejandro permanecieron juntos, observando las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. Habían enfrentado humillaciones, errores y desafíos que parecían imposibles, pero habían transformado todo en amor, confianza y crecimiento personal. El futuro todavía era incierto, pero ya no había miedo. Solo había coraje, compañerismo y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier situación, desde los errores del destino hasta las sorpresas más inesperadas de la vida. Y así, la historia que comenzó con un café derramado, un error millonario y un encuentro humillante, terminó con amor verdadero, aprendizaje profundo y la promesa de un futuro brillante. Si esta historia te emocionó, compártela con quien también disfrute de giros inesperados y romances que desafían al destino. Y no olvides seguirnos para descubrir más historias inspiradoras de superación, amor y encuentros improbables entre personas de mundos distintos. Cada historia es una nueva oportunidad para sentir, reflexionar y dejarse inspirar.